El domingo pasado, bueno, y el anterior también, estuvimos viendo de qué manera, y hoy lo cantábamos en una de las canciones, que Dios cumple sus planes, sus promesas fieles son, y Él las cumple. Si Dios se ha determinado algo, es algo que Dios va a cumplir. Si usted lee en su palabra algo que Dios prometió, por ejemplo, al pueblo de Israel, Dios lo va a cumplir. Eso es algo que es inevitable. Dios no miente, no es hombre para que mienta, y tampoco Dios no es un Dios que deja a medias las cosas, como a veces uno puede dejarla a medias. Y eso es una total tranquilidad para el pueblo de Dios, saber de que nuestro Dios es así, porque su palabra es verdad. Varias veces José mencionó cosas que realmente sí escapan, o te pones a pensar o a profundizar y te explota la cabeza. Decís, ¿cómo entender que Dios se haya hecho hombre y haya venido a dar su vida por miserables pecadores que no merecíamos? ¿Cómo entra eso en nuestra...? Bueno, no entra. No hay manera. Sin embargo, Dios nos ha dado su palabra, y en su palabra sí tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad, y también todo lo necesario para nuestra salvación. Usted, cuando le predica el Evangelio a alguien, se lo predica desde la palabra de Dios, y ahí tiene exactamente lo que necesita saber un pecador para llegar a Dios. La palabra de Dios es suficiente. Porque si dijéramos, no puedo realmente, y me quedo con eso de no puedo entender a Dios, pero sí, la palabra de Dios es suficiente. Claro, no podemos entender todas las profundidades de Dios, lo vamos a entender en la gloria, y eso, o no sé, ni siquiera necesitamos la eternidad para entenderlo. Pero bueno, vamos a entenderlo un poco mejor, ya sin el pecado nublando nuestra vista, ¿no? Pero lo vamos a ver de otra manera. Bueno, el domingo pasado rápidamente vimos que Dios a lo largo de la historia bíblica nos deja evidencias de cómo Él da el primer paso siempre, Él toma la iniciativa siempre para buscar al pecador. Pero también en la historia bíblica uno ve que en cada escena, en cada relato, es notable cómo Dios siempre da el primer paso en cada uno de sus pactos, en cada una de sus promesas, en establecer su reino, en enviar a su Hijo, un montón de cosas que uno termina concluyendo, claro, Dios tiene que tomar el primer paso, porque uno todo lo contrario, ¿no? Hacemos la de Adán, ¿no? La de escondernos o buscar hojas de higuera para escondernos de Dios. Pero Dios toma la iniciativa. Ahora, hoy nos preguntamos, en el estudio de hoy, ¿qué produce en nosotros la iniciativa de Dios? Porque está bien, lo podemos entender a través de la Biblia, de que Dios toma la iniciativa. Ahora, ¿qué produce eso? ¿Cuál es la reacción que nosotros deberíamos tener ante la iniciativa de Dios? Porque lamentablemente muchas veces nos pasa que ante lo que Dios hace, o entendiendo que Dios toma la iniciativa, muchas veces actuamos realmente con apatía. Como que, bueno, es información de que Dios toma la iniciativa. Pero lo tomamos con cierta apatía, o uno con desinterés, sin un deseo de seguir conociendo y asombrándome por su palabra. Y en ocasiones damos por sentado un montón de cosas, y damos por sentado esto, de que Dios toma la iniciativa. Y olvidamos el Evangelio, y olvidamos la gracia de Dios, y pasa el tiempo, y mi hermano, yo lo reconozco, y creo que usted lo puede reconocer, nos endurecemos frente a Dios, porque ya no nos asombra. Como que nos da lo mismo. Y claro, eso nos lleva a la ingratitud, por ejemplo. Dejamos de dar gracias a Dios por su misericordia sobre nuestra vida. Una ingratitud que es algo tan cercano a la incredulidad, ¿no? Pues el incrédulo es ingrato naturalmente, pero qué terrible cuando un creyente
deja de ser agradecido y olvidar acá puntualmente los planes de Dios. Que, claro, olvidar los planes de Dios puede producir un sinfín de cosas no buenas en nosotros, porque así somos de creativos, ¿no? Para alejarnos de Dios. Buscamos un montón de artilugios. Y por eso nos preguntamos, bueno, ¿qué produce en nosotros la iniciativa de Dios? Y por eso necesitamos recordarnos esto de la iniciativa de Dios. Y bueno, el primer capítulo de Lucas nos ha ayudado mucho. Y por eso, a propósito, cuando José me pidió leer, agarré y dije, porque estaba con Lucas, y dije, vamos a leer esa primera parte, para no olvidarnos de cuál es el objetivo de Lucas, ¿no? Él quería mostrar en orden las cosas, cómo Dios en su bondad y en su soberanía buscó personas comunes de los lugares menos pensados, lo hemos visto, para darles anuncios acá que eran imposibles, y de esa manera comenzar el cumplimiento de sus planes. Imposibles las cosas que hemos visto. El domingo pasado vimos el cumplimiento, o en realidad el anuncio de que se iba a cumplir la venida de Cristo. Y es hermoso eso, porque uno ve que Lucas es ordenado y nos ha presentado también el anuncio de Juan el Bautista, que es el precursor del Señor Jesucristo. Hoy veremos un relato que es como una transición, va transicionando, va pasando de un punto a otro Lucas para mostrar la reacción en primer lugar, de María, que siendo sumisa y humilde a lo que el ángel le dijo, va a ir a visitar a Elizabeth, pero como ambas mujeres ante la iniciativa de Dios reaccionan con alegría. Uno ve ahí que reaccionan con alegría, reaccionan con un reconocimiento de la misericordia de Dios de manera personal, pero también un reconocimiento de la misericordia de Dios hacia otros. Porque eso es lo que produce la iniciativa de Dios, entender, por gracia de Dios, entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, y de alguna manera esto nos sirve para responder a esta pregunta: ¿qué produce en nosotros la iniciativa de Dios? Y ahí está nuestro argumento. Deberíamos responder con alabanza su iniciativa. ¿Qué es la alabanza? No es solamente cantar, es hablar bien de Dios. Hablar bien de su misericordia y de lo que Él ha hecho. Respondemos con alabanza su misericordia. Porque la iniciativa de Dios, en primer lugar, produce verdadero gozo. En segundo lugar, un reconocimiento de la misericordia en uno. Y en tercer lugar, un reconocimiento de la misericordia en los demás. Así que hoy he hecho al revés. Ahora sí, vamos a leer el pasaje y vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Lucas, capítulo 1, versículos 39 hasta el 56 en el día de hoy. Leemos y luego oramos nuevamente. Dice: en aquellos días, y está hablando de los días en donde el ángel Gabriel le habló a María, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo,
esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Nuestro Dios, pedimos por favor que sea tu palabra en esta mañana instruyendo a tu pueblo, animándonos, exhortándonos, produciendo en nosotros esto que las verdades de tu palabra produjeron en estas mujeres y ver tus planes, Señor, y el cumplimiento de tus promesas en Jesucristo, Señor, que eso realmente encienda nuestros corazones, encienda nuestra mente, Señor, y esto nos lleve realmente a una vida gozosa, reconociendo la misericordia que has tenido en nuestra bajeza, Señor. Y rogamos también, Señor, que esta tu palabra sea poderosa en aquellos corazones que aún te rechazan, que no te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, entonces, la iniciativa de Dios produce verdadero gozo, y quiero ser enfático en verdadero gozo. Y acá se ve reflejado en la acción, ¿no?, de María, de levantarse e ir deprisa, dice. Enseguida, María le creyó al ángel. Más adelante va a decir, Elizabeth va a decir que creyó. Bienaventurada la que creyó. Pues María le creyó al ángel. Eso es notable, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, no es que la panza se empezó enseguida a crecer. No. Los 9 meses también se cumplieron en María. Pero María creyó. Sin ningún síntoma, sin haber ido al ginecólogo, no hubo nada de eso. María le creyó al ángel y se apuró a ir a ver lo que dijo el ángel también de Elizabeth, que Elizabeth también estaba embarazada. Y María se fue más o menos 140, 150 kilómetros. No había Uber. Hasta tremendo. Una niña, lo dijimos el domingo pasado, tendría entre 13 y 15 años. Y se fue a Jerusalén. Dice ahí a la parte montañosa de Jerusalén. Si usted ve Jerusalén, está como San Martín de los Andes. Los que viven en San Martín, está en un pozo y alrededor montañas. Pero a diferencia de San Martín de los Andes, San Martín tiene montañas bien altas. Ahí Jerusalén es más como acá, como Junín. Bueno, acá son altas, pero las de este lado son más bajas. Más o menos así. Y a esa región fue a visitar a Elizabeth. Ahí vivía Zacarías. También eso es notable porque Zacarías no era del montón de los sacerdotes, no era de los más importantes. Los más importantes conformaban el Sanedrín. Y Zacarías era de la clase de Abías, era uno más entre casi 20.000 sacerdotes y el hombre vivía allá en las montañas, no vivía en Jerusalén. En Jerusalén vivía, como diríamos nosotros, los sacerdotes más paquetes, no sé cómo se dirían entre ellos. Allá viven los más humildes. Y ahí fue Elizabeth. Y fíjese, versículo 42, 40 dice, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó Elizabeth, a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María llegó a la casa, saludó afectuosamente. El saludo habla de un saludo con abrazo, ¿viste? Como que hace mucho que no ves a alguien y María la saludó así, con mucho afecto.
Y en ese saludo pasó algo increíble, ¿no? Saltó Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vamos primero con eso, citando a John MacArthur, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque es importante entender qué es ser lleno del Espíritu Santo. Es estar bajo el total control del Espíritu Santo y el dominio. Y esto involucra, dice John MacArthur, la confesión de pecados, la rendición de la voluntad, del intelecto, del cuerpo, del talento, de las posesiones, de los deseos. Es la muerte del egoísmo y la voluntad propia. Es ser llenado con su palabra, y mientras eso pasa, su palabra controla nuestro pensamiento y acción. Notable. Porque eso es lo que le pasó a Elizabeth. Elizabeth fue controlada por el Espíritu Santo y con lo que Dios había dicho ya acerca de lo que le iba a pasar a María, y reconoce cosas que nadie le informó. Por ejemplo, después va a reconocer que el Señor es el que está en el vientre de María. Elizabeth, después su esposo, Zacarías, María, Juan el Bautista, son descritos acá como llenos del Espíritu Santo. El único que no se lo describe así, por razones obvias, es a Jesús mismo. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Tremendo, porque ¿cuál es la evidencia de esta llenura del Espíritu Santo? Que es una característica, usted lee ahí en Gálatas 6:22, que una de las características es el gozo. Una de las características del fruto del Espíritu es el gozo. Y Lucas, de manera muy clara en todo el Evangelio y después en Hechos, una de las palabras claves que usted va a encontrar es el gozo. Es el Evangelio del gozo. Usted lee este pasaje y dice, claro, están todos contentos acá. Hay algo de regocijo, es un ambiente de... Y eso quiere transmitir Lucas a los que leen. Esto es motivo de gran gozo. Lo que está pasando acá, la iniciativa de Dios produce gozo. La iniciativa salvadora de Dios produce gozo en el creyente. El movimiento acá del bebé, el salto del bebé, no es como la patada, ¿no? del bebé en la panza, que la madre lo siente tremendo y el padre de manera muy... cuando pone la mano y salta y pega una patada. Pero acá no está hablando de ese salto, no está hablando de esa patada. La palabra del original habla de un moverse con gozo. Es un salto alegre, un salto gozoso. Y eso es lo tremendo. Estamos marcando eso, Lucas, que acá estamos ante algo sobrenatural. La venida del Mesías, algo tan esperado por el remanente fiel. Algo que representa, esta es la máxima iniciativa de Dios. No hay otra iniciativa más grande de parte de Dios. ¿Qué produce? Gozo. Gozo en los creyentes. Hay muchas buenas noticias, ¿no?, que nos producen gozo. Por ejemplo, la venida de un hijo. Que te digan, van a ser papá. Claro, produce gozo. Después, no sé, que aprobaste una materia. Te produce gozo. Y más cuando te dan la nota y ves que tus compañeros sacaron menos. Te da un gozo carnal tremendo. Pero produces cuando te ascienden en un trabajo o cuando te suben el sueldo. Vas a tener un aumento de sueldo hasta que los precios empiezan a subir de nuevo y ya el aumento de sueldo se acabó el gozo, pues necesitas otro aumento. Y es así, el gozo, nuestros gozos temporales, ¿no? Son momentáneos. Pero la venida de Cristo, lo que representa esto, ¿hay algún motivo más grande de gozo para el creyente? Que Dios se haya hecho hombre
para venir a buscar un pecador en su bajeza? ¿Hay otro motivo mayor de gozo? Da gozo saber que el mayor problema que teníamos delante de Dios, que es mi pecado, ha sido perdonado en la venida de Cristo, en aquellos que confían en Cristo. Ese es el mayor gozo. Por eso la iniciativa de Dios produce gozo. Y obviamente no estoy diciendo que bien el pastor, ¿no? Pues uno necesita ser consciente de eso. Todos los días. Todos los días. Todos necesitamos mentalizarnos. Y ayer lo hablábamos con los hombres. Es una muestra de nuestra impiedad, ¿no? Olvidarnos de Dios. Y necesitamos recordar. Y cuando recordamos y somos cada vez más conscientes de esta iniciativa de Dios, deberíamos llenarnos de gozo. Y después todo lo demás pasa, y uno se da cuenta, pasan a ser tonteras, ¿no? Pasan a ser... Frente a esta noticia, me encanta cómo lo expresa, me anoté acá una frase, creo que es uno de los pastores que más hablan del gozo, quizá alguno lo conoce, a John Piper. El hombre es un sacado, me encanta, pues él habla del gozo y dice, cito, Dios es más glorificado, más alabado en ti y en mí también, cuanto más satisfechos estamos en Él. La alabanza, dice él, es entonces la consumación del gozo, es la plenitud del gozo. Pero el gozo es la esencia de la alabanza. Me encanta esa frase. Cuanto más satisfechos estamos en Él, eso produce gozo. Si hay insatisfacción, lo contrario, ¿no? Insatisfacción en Dios, claro, no va a haber gozo. O vamos a tener gozos temporales. La plenitud del gozo. Y Elizabeth entonces exclamó a gran voz. ¿Viste cuando, no sé si le ha pasado, me acuerdo, me vino a la mente, ¿se acuerda de la propaganda? Creo que era de alguna cerveza, una propaganda que mostraban un grupo de mujeres que abrían como un closet y había todos zapatos y todas las mujeres gritando como de alegría, no sé si lo vio esa. Todas las mujeres gritando, por los zapatos, porque les gustaban. Una mentalidad del mundo, ¿no? Eso no. Y en otra escena, en la misma casa, mostrando a los hombres abriendo también como un closet y todo lleno de cervezas. Creo que era Budweiser o algo, alguna de esas. Y los hombres gritando por la cerveza. Y mostraba, creo que era una propaganda de fútbol. Hablaba del fútbol. De cómo a los hombres... Bueno, acá... No, lejos de eso. Elizabeth grita, exclamó a gran voz, porque no era un gozo común esto. Lo que está pasando acá, que el vientre saltó, y después lo voy a explicar, esto no era común. Y dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Está enfocándose en el fruto del vientre, no en María. Ahí está el foco. ¿Por qué? Porque claro, en la cultura hebrea la posición de la mujer estaba dada por los hijos. Pero imagínense, acá estamos hablando de la mamá de Jesús. La mamá de Jesús. Esto es impresionante, por eso dice versículo 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, y ahí está el énfasis, mi Señor, venga a mí. Elizabeth es el primer ser humano en reconocer el señorío y la deidad de Cristo en Lucas. Es mi Señor. ¿Y por qué tengo este privilegio de que venga a mí? Es una muestra de humildad, producida obviamente por este gozo, por esta indignidad frente al Señor. No frente a María, no está
inclinándose a María. No, dice, tengo el privilegio de tener a la madre de mi Señor frente a mí. Como dijimos antes, no creemos, el domingo pasado lo vimos, no creemos que María sea la madre de Dios. El título es la madre de Dios. Es la madre de Jesús, de nuestro Señor. No es la corredentora, sino que simplemente fue un instrumento que Dios usó. Y es un ejemplo, sí, de humildad, de fe, como todos aquellos que uno lo ve a lo largo de Lucas y de Hechos, y todos aquellos que están frente al Señor actúan de esa manera. Van a humillarse porque reconocen quién es el Señor. Porque tan pronto, dice Elizabeth, tan pronto como llegó, y repite lo que pasó antes, ¿no? Tan pronto como llegó la voz de tu salutación, del saludo a mis oídos, la criatura saltó, y ahí lo aclara, saltó de alegría. De nuevo, en mi vientre. Esto produce gozo y bienaventurada. De nuevo, un énfasis en el regocijo. Bienaventurada, 3 veces feliz. La que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Repite la idea y a modo de transición dice que María ha creído al mensaje del ángel. No porque María tuviera una gracia especial, no porque María fuera diferente a Elizabeth, no tenía ningún mérito, sino porque vemos que Dios tomó la iniciativa con María y esa iniciativa produce gozo, pero también esta iniciativa, en segundo lugar, produce un reconocimiento de misericordia en uno. Y eso es lo que hace María en esta parte. Sería muy extraño que un cristiano gozoso y asombrado por la gracia de Dios, por esta iniciativa de Dios, luego se mantuviera en su vida con dureza, con orgullo, o incluso poniéndose de pie delante del Señor. Sería muy raro ver algo así. Sería muy raro que alguien, diciéndose creyente, se mantuviera en una postura de autosuficiencia frente a Dios. Más adelante vamos a ver en el capítulo 5 a Pedro. Recuerda la pesca milagrosa. Y recuerda lo que le pasó a Pedro, ¿no? Cuando vio la cantidad de peces, ¿qué le pasó? Se postró y se humilló. Y le dijo: alejate, apártate. Por eso, lo segundo es este reconocimiento. La iniciativa de Dios nos lleva a reconocer que Dios ha tenido misericordia en uno. De ninguna manera hay una idea de orgullo, de autosuficiencia en el creyente. Y de esta manera María comienza acá su cántico, reconociendo su indignidad frente a Dios. Es el conocido cántico, el Magnificat, en la palabra en latín. El Magnificat porque por la primera palabra que usa María, engrandece, magnifica, haz grande al Señor. Le habla a su alma, engrandece mi alma al Señor. Y fíjese cómo sigue este cántico. Y mi espíritu se regocija, de nuevo ese énfasis en el gozo. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Y acá da la razón. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Hay gozo, pero hay un reconocimiento de que Dios ha mirado su bajeza y ha tenido misericordia. Ha tenido mucha misericordia. Con esta idea del gozo, del regocijo, y da la razón, versículo 48. María tiene acá un discernimiento, ¿no?, especial. A veces pensamos que, tremendo, ¿no?, cómo conocía las Escrituras. Y sí, las conocía. Pero todo judío conocía las Escrituras. Todo judío de los 6 años era instruido en las Escrituras.
Y no está haciendo un énfasis en eso Lucas, sino que acá no lo dice, pero todos los que de alguna manera hacen un cántico o se expresan delante de Dios, generalmente están influenciados por el Espíritu Santo. Dios es su Salvador, dice María. Y todo el relato, incluso lo vamos a ver hasta el capítulo 2, todo el relato habla de la salvación, habla de la salvación del Señor. Los ángeles, cuando se aparecen a los pastores, les dicen ahí en capítulo 2, versículo 10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. De nuevo, el gozo en Lucas, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Este es el tema, un Salvador que es Cristo el Señor. Este es el tema del gozo, el Salvador. Esa es la razón por la cual los cristianos tenemos gozo, por lo que Dios ha hecho. Y no es una alegría tonta, es un reconocimiento de quién es Dios aún en medio de cualquier circunstancia. Y las circunstancias tanto de María como de Elizabeth no iban a ser fáciles, pero ellas tenían gozo. Las personas que no entienden la salvación en Cristo siempre están tratando de que Dios les salve. Están buscando las formas, sus méritos. Hacen cosas, muchas cosas, para que Dios les salve. Y finalmente no conocen este gozo. No lo conocen. Andan perdidos porque no conocen el gozo de la salvación en Cristo. Y esto es lo que habla acá. Vuelvo a decir, no es una alegría tonta o fabricada. No. El gozo es un reconocimiento de quién es Dios. Un decir en el corazón, estoy bien con Dios. Y reconozco eso y, bueno, claro, van a pasar cosas en este mundo, caído. Pero estoy bien con Dios. Y ese es mi mayor gozo. Que el Señor va a venir a buscarme y el Señor me ha perdonado en Cristo. ¿Qué más necesito? ¿Usted necesita algo más? ¿Usted necesita algo más? Además de Cristo. Dios es su Salvador, dice María. Esa es la razón de su gozo. Ella está bien con Dios. ¿Usted está bien con Dios? Pregúnteselo, es una buena pregunta. Es algo que solamente podríamos explicar por medio de Cristo. Si estoy bien con Dios es porque Cristo ha pagado por mí. Él es mi Salvador. Él es el gozo, Él es la paz verdadera en Él. Quien ha tenido misericordia, quien ha mirado mi bajeza. ¿Por qué Lucas pone este himno acá? Bueno, eso me lo preguntaba, interesante, porque ambas mujeres, fíjese, reconocen la acción de Dios en sus vidas y nos muestran la adecuada reacción de un ser humano frente a la iniciativa de Dios. Esta es la reacción adecuada, el gozo y la alegría. Y así como Elizabeth es la primera humana en reconocer el señorío de Cristo, María es la primera en reconocer que de Jesús es la salvación. Y después lo va a repetir varias veces. Fíjese, Zacarías lo va a decir más adelante. En versículo 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Capítulo 2, versículo 11, recién lo leímos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y después, más adelante, versículo 30 de capítulo 2, Simeón termina diciendo, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué ha hecho
Dios por usted. Yo no sé si usted ha escuchado los testimonios. Hay casos de testimonio, ¿no? Pues el Señor me hizo esto, me hizo lo otro, me curó un cáncer, o no, el Señor solucionó mi matrimonio, el Señor hizo esto, aquello, lo otro. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Bueno, acá María reconoce, y muchos van a reconocer, que los ha salvado. Eso es lo principal. Después lo otro viene a su tiempo o la forma en que Dios lo orquesta. Pero lo principal es esto: Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. María reconoce esto en su canto. Reconoce que Dios está también cumpliendo sus planes de una manera que nadie esperaría. Fíjese que dice en versículo 48, la segunda parte, dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Eso, mi hermano, no es un mandato para venerar a María. No está puesto ahí para que diga, ahí está, ¿ves? Hay que decirle bienaventuradas por todas las generaciones. No es un mandato, no está en forma de mandato, sino que todo el himno, fíjese, busca y nos lleva a venerar a Dios, que Él es el santo, que Él es el misericordioso, por lo que hizo obviamente en María, pero por lo que representa esto en la historia y en la vida nuestra, lo que significa para nosotros en nuestra salvación. Por eso María lo toma de manera personal y dice, versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. De esa manera María lo personaliza y termina así con esta razón muy íntima de esta alabanza. Es tremendo. Entonces, la iniciativa de Dios produce gozo, produce un reconocimiento de esta misericordia personal que Dios ha tenido en nuestra bajeza, pero finalmente, en tercer lugar, produce un reconocimiento de la misericordia de Dios hacia los demás también, de manera general. Y fíjese cómo cambia el pronombre, ¿no? Pues ya no habla de María en versículo 50, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Cambia, ya no habla de ella, sino que habla de los demás también, de los que temen a Dios. Los que le temen, sin duda es porque Dios ha tomado la iniciativa de poner el temor de ellos en sus corazones. Como dice el Salmo 36, nos describe a nosotros, dice, no hay temor de Dios en nosotros. No hay temor de Dios. Naturalmente, en nuestra condición caída, no hay temor de Dios. Pablo lo toma después en Romanos 3, ¿no? Pero no hay temor de Dios delante de nuestros ojos hacia Dios, y entonces Dios tiene que mostrarnos su temor, nos tiene que mostrar nuestra condición, y por lo tanto somos receptores de la misericordia de Dios de esa manera. Ahora bien, fíjese, vamos a tratar de pasarlo rápido esto. Hay varios verbos acá que empieza a partir del versículo 50 en adelante, y no voy a entrar en tecnicismos acá, hay muchos para decir, pero no quería perderme en esto. Pero fíjese, hay verbos que hablan de la historia de Israel en el pasado, pero la forma del verbo también se puede tomar en la otra dirección, hacia el futuro. O sea, hay cosas que Dios ha hecho en el pasado, pero también hay cosas que Dios va a hacer en el futuro. En la mente del judío, sin duda, había, es notable esto, había más de un recordatorio en las Escrituras de cómo Dios había actuado en el pasado. Por eso hay una frase ahí que nos lleva hacia las dos direcciones, cuando dice de generación en generación. Eso nos lleva a hablar de que Dios actuó en el pasado, pero Dios va a seguir actuando en el futuro, de generación en generación. Y más con esto de la venida del Mesías, ¿no? En la historia de Israel, usted puede leer en su casa
un poco la historia de Israel, ahí en el Pentateuco por lo menos, usted va a ver que cómo Dios hizo proezas, como dice acá, proezas con su brazo. Hay mucho para hablar de eso. Y en esas proezas tenemos cómo Dios usó incluso a Israel para castigar a los soberbios, los que dice acá, esparció a los soberbios. Y muchos de esos soberbios eran parte de reinados, de tronos, que también lo menciona acá, que Dios se encargó de instruir, incluso de su propio pueblo. Usted lee en Reyes y Dios se encargó de destruir reyes de su propio pueblo. Le sacó su trono. Y en ocasiones exaltando a los humildes. Después habla de hambrientos y ricos, que es una muestra de misericordia de Dios y a la vez de juicio. Porque Dios trabaja de esa manera. Mire, lo que está haciendo María con este cántico es mostrar cómo Dios va a dar vuelta a la historia. Va a cambiar las cosas. Como, obviamente esto no significa, como se enseña en algunos lugares, que esto es teología de la liberación. No sé si lo ha escuchado. Quizá no lo escuchó, pero quizá escucha mucho hablar acerca de la justicia social. Y hay mucho de eso. Y se ha metido en las iglesias. Y usan este tipo de pasajes para hablar. Claro, usan a Jesús como si fuera el Che Guevara. Una cosa así. Súper peligroso, porque el Evangelio no habla de eso. Nada de eso. Acá lo que se está enfatizando es la misericordia de Dios sobre los que le temen, dice. Y describe luego que ese temor a Dios revierte, claro, lo que quizá muchos miran de afuera, pero Dios conoce los corazones. Por eso dice, más adelante va a decir, discúlpame, capítulo 2, Simeón va a decir lo siguiente, en versículo 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Jesús es el que se va a encargar de cambiar los corazones. No está hablando necesariamente de cuestiones de estatus social, está hablando de los corazones. Él se va a encargar. Y esto es precioso, porque Dios se encarga de cambiar los corazones. Al día de hoy, uno desde acá, desde el púlpito, a veces es frustrante, ¿no? Uno quiere cambiar el corazón a través de un sermón, pero uno sabe que no. Uno sabe que es Dios a través de su palabra y el poder de su palabra y la acción del Espíritu Santo desde que el Señor vino a este mundo, está haciendo eso con los creyentes. Los está humillando y les está mostrando la condición de su corazón y Él los está transformando. Y fíjese que termina el cántico en versículo 54. Bueno, no termina ahí. Pero dice, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo. De nuevo, está haciendo esta imagen del pasado y del presente y del futuro. Hay un autor, David Garland, que dice, el presente y el futuro deben ser entendidos a la luz de la misericordiosa intervención de Dios y su fidelidad en el pasado. Repito la frase. El presente y el futuro deben estar entendidos a la luz de la misericordiosa intervención de Dios y su fidelidad en el pasado. Es por la misericordia de Dios, Dios se ha acordado de sus promesas. Por eso la reacción de uno ante la misericordia de Dios es decirle gracias, Señor, por acordarte de tu misericordia. Gracias por ver este miserable y por pasar en alto mi rebelión y acordarte de tu misericordia. Por eso el Señor lo ha salvado. No ha visto nada en usted. No piense que, qué capo que soy. No, Dios ha tenido misericordia y habla de su miserable vida.
Dios ha tenido misericordia de los creyentes. No hay nada en nosotros. No somos víctimas de nadie, de nada. Somos totalmente responsables delante de Dios. Y Dios ha tenido misericordia. Gracias, Señor, por ser fiel, no a uno, sino a Él mismo. Él ha tenido misericordia por su nombre. Socorrió, dice acá, a Israel, que es una palabra que no habla de solamente venir en ayuda. Nosotros entendemos socorrió como alguien que viene y te ayuda de manera urgente. No, la palabra habla más bien de alguien que te agarra del brazo y te guía porque te está yendo a cualquier lado. Eso hizo Dios. Acá dice, socorrió a Israel, su siervo. Pero dice más, versículo 55, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y esto es notable porque el pacto con Abraham es un recordatorio de que la misericordia de Dios se va a extender a todas las naciones, no solamente a Israel, sino que Dios en el pacto con Abraham le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones. Está dando un adelanto Lucas acá de lo que finalmente la iglesia va a hacer, de ser de bendición, llevando el mensaje del Evangelio ahí en Hechos. Por eso siempre digo, si usted va a leer Lucas, léalo junto con Hechos, tómese el tiempo que quiera, pero hágalo todo junto y va a ver todo el panorama de cómo Dios cumple sus planes, todo tipo de personas. Y termina diciendo, y se quedó, es como una nota de transición, y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses, y después se volvió a su casa. Y si usted hace las cuentas, dice, se quedó hasta que nació. Claro, pues era el 6º mes, 3 meses, nació Juan el Bautista. Entonces algunos consideran que en el relato no sabemos nada de María hasta el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 creo que es, que recién ahí menciona... versículo 5, ahí con María. Pero acá desaparece María. Pero algunos calculan que María todavía estaba ahí. Estuvo cuando nació Juan el Bautista. Vamos a ver cuando Zacarías escribe el nombre en una tabla y dice se va a llamar Juan. Aparentemente estaba entre los parientes que estaban ahí con Elizabeth y con Zacarías. Pero Lucas no se encarga de poner un énfasis de nuevo en María, sino en los planes de Dios. Quiere mostrar, Lucas, cómo Dios es fiel a sus promesas. Y cómo la iniciativa de Dios está en línea con su fidelidad y con su veracidad. Esta es la iniciativa de Dios. Ahora hemos respondido al ver esta parte del capítulo 1. ¿Cómo es la correcta reacción ante la iniciativa de Dios? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, hubo gozo, hubo un reconocimiento de la necesidad de misericordia personal, pero también una misericordia que se extiende, y esto es hermoso, se extiende en cumplimientos de las promesas de Dios para todos los que creerían. Esta misericordia en el Evangelio. Y estas escenas, estos cánticos son una forma que Lucas usa para que el Evangelio no sea solamente algo para leer, sino para que el que lee reaccione. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿de qué manera? Y me anoté solamente dos reacciones que creo que hemos ya mencionado. Una es tener gratitud, y que esa gratitud me lleva a un compromiso más fuerte y más firme con el Señor. Comprender el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel por un lado, pero también a los gentiles, incluirnos a los gentiles en sus planes. Bueno, eso debería llenarnos de gratitud, de decir gracias, Señor, por acordarte. Te has acordado de tus misericordias.
y que eso a la vez me llene no solo de alegría, sino de un compromiso de querer servir al Señor en humildad, reconociendo que he tenido la bajeza, que toda mi vida lo rechacé al Señor y Él se ha acordado de su misericordia y me ha salvado. Y entonces eso es gratitud y me genera compromiso, decir, pucha, el Señor me ha salvado, me ha dado su Hijo, ¿cómo? ¿Qué le voy a negar? ¿Qué le podría reclamar al Señor? Nada. Pero en segundo lugar, primero gratitud y compromiso, pero en segundo lugar un temor y una reflexión que nos lleve. No somos muy reflexivos, andamos a mil, ¿viste? Y es como que no nos frenamos a reflexionar en estas cosas. De hecho necesitamos, y gloria a Dios, ¿no?, que necesitamos un domingo para juntos venir delante del Señor y delante de su palabra a reflexionar juntos. Pero temor también, porque este cántico representa lo que algunos llaman la gran reversión, ¿no? Como Dios está poniendo un giro a la historia y cómo busca a los que realmente se humillan delante de Dios. Es la gran transformación de los malvados, diría yo. Los malvados somos transformados por el amor de Dios. Eso es lo que Dios hace con el Evangelio, con la obra de Cristo. Y Dios acá lo que no está haciendo, que no lo dice el pasaje, no está poniendo a unos sobre encima de otros. Que no se entienda así la gran reversión, que Dios está poniendo a unos sobre encima de otros, sino que tenemos que reconocer y reflexionar en que Dios delante de la cruz está nivelando a todos. Delante de la cruz no tenemos motivo para jactarnos ni nada. Delante de la obra y de la misericordia de Dios está nivelándolo. Como dijo un pastor amigo, una persona que se arrepiente de sus pecados reconoce que no es digno de nada. No es digno de nada. Y agrega, una persona que se arrepiente de sus pecados no exige nada, porque es indigno de exigir algo. Y eso es pensar, ¿no?, frente a la misericordia de Dios, ¿qué tengo que exigirle a Dios o reclamarle? Sino preguntarme, bueno, ante esta iniciativa de Dios, ¿cómo voy a reaccionar? ¿En dónde está puesto mi gozo? ¿Cómo veo la misericordia de Dios? ¿O me veo merecedor de la gracia de Dios? Bueno, es una contradicción eso. Pero también, y esto como mirando hacia afuera, qué hermosa la misericordia de Dios, ¿no? Que se ha acordado no solamente de mí, en lo personal, sino que se ha acordado de muchos, que Él va a salvar. Nosotros anunciamos el Evangelio, pero tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que la salvación es del Señor. Y eso no solamente nos deja tranquilos en cuanto a los resultados, sino que creo que nos da mucha más confianza en decir, tengo que anunciar el Evangelio, no tengo que tener temor de las respuestas o de lo que me pueda pasar, porque la salvación es del Señor. Así que gloria a Dios por su Evangelio y que conforme vamos leyendo y vayamos avanzando, que pensemos también en eso. El Evangelio no fue escrito, para informarnos y para mostrarnos la vida de Jesús, sino para que reaccionemos. Para que reaccionemos, y siempre, todos los 4 evangelios tienen esa intención. De hecho, Marcos, por ejemplo, que lo hemos estudiado, es llamativo porque termina con un final muy abierto, y todos los evangelios hacen eso, de que quieren una reacción del que lee esto. Por eso, ¿cuál es? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy para llevarnos y reflexionar. ¿Qué produce en nosotros la iniciativa de Dios? Bueno, principalmente respondemos a su iniciativa con alabanza. Así que vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor. Padre,
gracias de nuevo por tu palabra y poder ver en estos relatos la misericordia que has tenido en incluirnos en tus planes. Señor, gracias por tu carácter. Tú eres fiel, tú eres veraz, tú no fallas, no hay variación en ti. Señor, gracias porque lo que te has propuesto desde la eternidad, tú lo estás cumpliendo. Gracias por las promesas que le diste a tu pueblo en el pasado. Gracias porque muchas de ellas se han cumplido en la primera venida del Señor. Y gracias porque tenemos la certeza de que muchas se van a cumplir en su segunda venida. En todo eso, Padre, gracias por acordarte de tu misericordia y buscar pecadores que no merecíamos esta gracia. También, Señor, con la certeza de que vamos a seguir pronunciando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo hasta que tú vengas. Señor, y hasta entonces, Padre, tenemos la certeza de que tú vas a salvar a más pecadores. Señor, gracias por tu iniciativa. Ayúdanos, por favor, danos la gracia para cada día recordar estas cosas y que nuestro gozo sea renovado por tu palabra, por la acción de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra y estas verdades también sean fructíferas en aquellos corazones que no te conocen. Por favor, Señor, ten misericordia, la misma que has tenido sobre nosotros, tenla, Señor, por favor, sobre esas vidas. Haz tu voluntad, cumple tus tiempos, Señor. Pero permítenos ser partícipes de este gozo que también hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Cuídanos en el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.